Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio el día de hoy con nuestra sesión académica. Tenemos el gusto de tener a la Subdirección de Enfermería, a la maestra Marta Huertas y a sus compañeras. Sí, ahorita le hacen una presentación completa. Bueno, muchísimas gracias por darnos este espacio. Algunos de ustedes pues ya nos ubican. Estamos ahí en el segundo piso de hospitalización. La Subdirección de Enfermería tiene 3 departamentos. El departamento de Escuela de Enfermería, que ustedes ubican allá rumbo a la UPA. El departamento de Educación Continua en Enfermería y el departamento de Enfermería, que tiene a su cargo la maestra Patricia Ramírez Arbizu, alrededor de 1,000 personas a su cargo, entre enfermeras, auxiliares, al personal administrativo y personal de limpieza. Y llevamos a cabo varios programas en la subdirección. Bueno, antes la jefa de la Escuela de Enfermería es la maestra Leticia Garduño Ronquillo, que ahorita, por cierto, hay proceso de selección para más estudiantes. Tenemos alrededor de 100, es nuestra matrícula. Y del Departamento de Educación Continua, la maestra Nancy López Carvajal. Los 3 departamentos, pues, llevamos a cabo varios programas. Y la acción esencial número 6 le corresponde directamente a la Subdirección de Enfermería. Ya la maestra, que ahorita me van a hacer favor de presentarla, les va a explicar ampliamente de qué se trata esta acción esencial. Y nos vamos a tomar unos minutos casi para finalizar. Va a llegar nuestra compañera Alejandra Contreras Sepúlveda, enfermera, que está encargada del programa de MIDO. MIDO es una estrategia para la detección oportuna de enfermedades como obesidad, sobrepeso, hipertensión, incremento de la circunferencia abdominal, diabetes también. Y esto es parte del programa de vida saludable que coordina el doctor Cifuentes. Entonces les va a explicar bien Alejandra al final. Yo me voy a tener que retirar en un ratito, pero las voy a dejar con mis compañeras, también con Andrea, que en conjunto llevamos esta acción esencial. La medición integral es un programa gratuito. Ustedes pueden acceder a él y les van a explicar ampliamente. Entonces, muchísimas gracias por la oportunidad, doctora, de estar aquí con ustedes. Si quedan algunas dudas y nos dan más espacio, pues nosotros encantadas de compartirles los diferentes programas que llevamos ahí, que son programas institucionales. O sea, todos estamos involucrados en esos programas. Muchísimas gracias. Bueno, y continuando, vamos a presentar a Nancy Cecilia Cortés Hernández, quien será la encargada de esta primera charla. Pertenece a la Subdirección de Enfermería, Unidad de Mejora Continua. Experiencia clínica en los siguientes servicios: urgencias, áreas críticas, hospitalización, torre o geriatría. Y su formación académica es licenciada en enfermería con especialidad en enfermería del anciano. Ha tomado diversos cursos como demencias, envejecimiento saludable, mejora de la calidad y seguridad del paciente, y también en la formación de instrucciones. Le damos la palabra. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Buenos días. Bueno, pues ya comentaron en un momento sobre la presentación del programa de caídas, que como bien lo dice la maestra Marta Huertas, pues es un programa institucional. ¿Qué quiere decir con ello? Pues que es un programa en el que no solamente enfermería está involucrada, sino que es compromiso parte de todo, justamente de todo el instituto. Entonces, bueno, esta es la agenda. A continuación, pues vamos con el objetivo de la presentación. El objetivo es justamente capacitar a toda la comunidad institucional en el tema de prevención de caídas, siguiendo también lo que nos dice la acción esencial número 6 para la seguridad del paciente, la reducción del riesgo de daño por causa de caídas. Esto con la finalidad de mejorar la seguridad y calidad de la atención del paciente o de la persona beneficiaria. A su vez también, sí queremos decir al inicio de esta presentación
que si bien la acción esencial número 6 nos marca la prevención de caídas en pacientes hospitalizados y ambulatorios, no quiere decir que el programa de caídas se centre exclusivamente en ello, sino también identificar cuáles son las causas que llevan a ese riesgo de caídas en toda la comunidad institucional, particularmente en los pacientes. Y también pues presentar las estrategias y medidas efectivas que están presentadas en el Diario Oficial de la Federación, que regula las acciones esenciales para la seguridad del paciente en su numeral número 6. Como introducción, pues bueno, es importante reconocer que las caídas a nivel mundial representan un riesgo para todas las personas. Es una de las principales causas de muerte por traumatismos craneoencefálicos, la segunda causa de muerte, y al año repercute no solamente en la salud de las personas, sino también en el Producto Interno Bruto a nivel mundial. Al año aproximadamente mueren cerca de 684,000 personas por causa de caídas, intra o extrahospitalarias. Y esto también, como les decía, repercute en la economía de los países. En un estudio en Estados Unidos, en el Hospital Johns Hopkins, se calculó que al año se gastaron aproximadamente $160,000 para la atención de las causas de las caídas, lo que representó también de este gasto el 63% se destinó a estudios de gabinete como tomografías o radiografías. Entonces, de ahí vemos que el impacto económico no solamente va a ser en la economía de los pacientes, sino también de las instituciones de salud y por ende en toda la economía global. Al año, 37.3 millones de personas requieren atención médica por causa de caídas. Es un número muy grande y aparte todavía tenemos que contabilizar a las personas que dentro de una hospitalización presentan una caída. Y para iniciar ya con la presentación, pues bueno, hay que definir qué es una caída. Una caída es un suceso involuntario que hace perder el equilibrio y dar con una superficie o dar con el cuerpo en una superficie firme o en el suelo. Para entenderlo desde un punto de vista, desde la seguridad y calidad de la atención al paciente, tenemos que entender que una caída se conoce como un evento adverso, sobre todo en las áreas de hospitalización. Un evento adverso pues va a ser un suceso imprevisto, indeseado, que puede causar un daño a la persona. Si bien es cierto que también muchas veces una persona se puede caer, pero por alguna razón no se cayó, no sé, una persona lo notó a tiempo e intervino, esto se tiene que seguir de igual forma porque se convierte en una cuasifalla. Y las cuasifallas se tienen que seguir del mismo modo, ya que si bien por una casualidad esa persona no se cayó, probablemente los factores que intervinieron para que tuviera el riesgo de caerse van a ser los mismos factores para que otra persona sí se caiga y posteriormente se vuelva un evento adverso. Ahora bien, las caídas, si bien no todas, pero sí algunos casos, se pueden volver eventos centinela. Todas tienen el riesgo de volverse eventos centinela. ¿Qué quiere decir? Que bien la persona puede morir por una causa de caída o tener un daño permanente por la misma. Y para estos casos, ejemplos, pacientes que se han caído a nivel mundial, la causa de muerte pues es por traumatismo craneoencefálico principalmente, pero también hay otros daños permanentes que pueden involucrar como la pérdida de la función de algún órgano por esta causa. Entonces, la idea es que el personal del hospital debe tratar el problema que motivó a este riesgo de caídas de forma que no se repitan de forma constante y con esto disminuyamos también el riesgo y por ende, si me voy a regresar un poquito a la diapositiva anterior, pues podamos mitigar todas estos puntos, ¿no? Disminuir el riesgo de mortalidad por causa de caídas y también el impacto económico que supone el que una persona se caiga. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la persona? Bueno, se dividen en factores intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Intrínsecos, los que no vamos a poder modificar y los que ya trae la persona consigo misma. Generalmente hago el ejercicio de si en este momento nos vamos al área, a la puerta 1, entrada de urgencias, y evaluamos cuántas personas adultas mayores ingresan por cada 10 personas, ¿cuántos creen que serían? De 7 a 8 o 10 personas, ¿no? Y esto contabilizando que a veces es la persona adulta mayor que viene como paciente, pero además viene acompañada por su familiar, que también es otra persona adulta mayor. Entonces, aquí tenemos 2 personas ya en riesgo de poder caerse, porque en sí la edad, por sí sola, ya representa un riesgo para caerse. ¿Por qué? Pues por los cambios en el envejecimiento que predisponen que la persona tenga mayor inestabilidad en la marcha. Esto también se suma a la carga de comorbilidades que pueda tener la persona, y en este caso, pues nuestra población, la población que se tiene en el instituto, pues es una población con una alta carga de comorbilidad, y a esto se le agregan también una alta carga de medicamentos para su tratamiento. Medicamentos que suponen todavía el doble de riesgo para que se puedan caer, entre los cuales destacan el uso de benzodiazepinas, de opioides, de diuréticos,
entre otros, pero principalmente esos pueden suponer el riesgo de caídas de nuestros pacientes. Y si lo traspolamos a ver toda la medicación que trae consigo nuestros pacientes, pues bueno, la mayoría, si no es que un 80-85% supone ya un riesgo para caerse. Y si conjuntamos todos los demás factores como la edad, pues bueno, nos vamos todavía en un alza en ese incremento de riesgo de caídas. Entonces, no solamente el paciente que tenga consigo, bueno, que sea un paciente de edad avanzada, que tenga polifarmacia, va a ser aquel que tenga riesgo, sino también aquel que tenga alteraciones visuales o auditivas o alteraciones sensoriales que le puedan limitar el contacto con el entorno y esto suponga un riesgo para caerse. Entonces, la idea de los factores de riesgo es que podamos actuar de manera anticipada, garantizándonos un entorno más seguro para la persona, pero también para nosotros mismos. Somos nosotros también los que estamos superpuestos a este riesgo. Solamente, inclusive, si no quitamos la parte de la edad, estamos también considerando los entornos, ¿no? ¿Qué otros entornos y los que entrarían dentro de los entornos extrínsecos debemos modificar o debemos identificar primeramente? En el entorno principalmente entra que no haya señalizaciones oportunas en caso de pisos mojados. Aquí se pueden ver el ejemplo. Que la persona no traiga un calzado adecuado, que les decía que no haya señalizaciones, que no haya una luz adecuada también, sobre todo en las áreas de hospitalización, cuando el paciente ya está dormido, bueno, ya se acerca la hora de descansar y se apagan todas las luces. Lo ideal es que se deje al menos una luz tenue que le permita identificar si el paciente deambula, sobre todo, que pueda caminar con mayor seguridad. Entonces, tener todos estos elementos controlados nos ayudarán también a poder disminuir el riesgo de caídas de la persona. Pero además también tenemos factores institucionales. ¿Qué quiero decir con ello? Que las personas o una institución que se encuentra capacitada en materia de prevención de riesgo de caídas es todavía, está mejor preparada para justamente para atender este riesgo y también para actuar cuando ya se haya presentado la caída. Entonces, este es uno de los elementos que vamos identificando y vamos actuando, digamos que a la brevedad, porque también es un elemento muy económico en comparación con otras alternativas que nos ayudan a la prevención de caídas. Las capacitaciones no nos cuestan, ¿no? O sea, nos cuestan el tiempo, pero finalmente la información que está aquí se puede replicar con más personas y esto además se vuelve una educación en cascada y nos permite además llegar todavía a más personas que podamos ser sensibles a disminuir el riesgo de caídas. Ahora, ¿cuáles son las características de las personas que se caen? Específicamente hablando de los pacientes hospitalizados, a nivel mundial el perfil es muy característico en todo el mundo. Son personas adultas mayores que tienen antecedentes de caídas también, que son ingresados a cargo de una especialidad médica y ya de ahí llevamos dos factores de riesgo para nuestra institución, que además tienen mayor tiempo o estancia hospitalaria y tienen comorbilidades asociadas, además son polimedicados. Entonces, todas estas características las tienen nuestros pacientes. Como institución, las tenemos también dentro de nuestra población. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien las caídas ocurren en todo el mundo, las características de los pacientes están muy marcadas y sobre ello debemos identificar cuáles son las alternativas o las oportunidades que tenemos que mejorar. Ahora bien, pues ya entrando en materia de las acciones para la prevención de caídas, según la norma, la acción esencial número 6 para la seguridad del paciente, que es la reducción de riesgo de daño al paciente por causa de caídas, pues su propósito es implementar medidas efectivas para prevenir de atención médica del Sistema Nacional de Salud. Les digo, no solamente se enfoca en los pacientes hospitalizados, sino también ve al paciente desde el aspecto ambulatorio y bueno, somos una institución que tiene a los dos tipos de población. El objetivo, pues, es evaluar y reducir sistemáticamente el riesgo de caídas en pacientes a través de una serie de acciones específicas y protocolos estandarizados. Todo esto lo pueden encontrar en el Diario Oficial de la Federación, pero también lo que nos dice el Diario Oficial de la Federación respecto a las acciones esenciales es que cada institución deberá regular las acciones conforme a su población y conforme a su entorno propio. Entonces, si bien es cierto es que también nosotros como instituto tenemos un manual de operaciones de las acciones esenciales para la seguridad del paciente, que ya está en revisión, ya solamente falta que le dé visto, bueno, planeación y mejora para que salga a la luz, pero realmente las intervenciones ya están normadas y pueden acceder también a él a través de la unidad de planeación y mejora. ¿Cuáles son esas políticas de operación para la prevención de las caídas? Pues bueno, primero que nada, la evaluación y la identificación del riesgo, ¿no? Ya mencionamos ahorita cuáles son los factores de riesgo
que nos permiten actuar de forma anticipada para prevenir una caída, como les decía, no solamente en un paciente, sino incluso para nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto una caída en un personal de salud? O no conocemos a alguien que se haya caído, un conocido, algún trabajador, y además, pues, un paciente, ¿no? Entonces, no solamente los pacientes están en riesgo, y si nosotros identificamos el riesgo en nuestro entorno y además lo volvemos un entorno adaptable y amigable para con las personas beneficiarias, se vuelve un entorno amigable también para con la persona que trabaja dentro de él, porque supone menor riesgo menor riesgo de exposición para caerse o cualquier otro tipo de accidente. Entonces, ¿cuáles son nuestros factores de riesgo? Pues ya lo decíamos, ¿no? Las personas de edad avanzada que tienen alguna limitación de la marcha, personas polimedicadas que tienen una alta carga de comorbilidad. Entonces, ya de aquí ya tenemos posibilidad de identificar mejor a estas personas que están en riesgo. Y volvemos al ejercicio de si nos vamos ahorita en este momento a la puerta 1, creo que todavía vamos a ser más sensibles de cuáles son las personas que están todavía en mayor riesgo de caídas con esto que les acabo de comentar. También la idea es que en la evaluación no solamente nos enfoquemos en los factores intrínsecos que pueda tener la persona, sino en los factores del entorno. Particularmente pongo la imagen de la rampa porque hemos tenido, a raíz de que inició la gestión y que yo me integré también con el programa de caídas hace un año, podemos visualizar todavía con mayor posibilidad aquellos lugares en los que no nos imaginaríamos que pudiera ocurrir una caída, ¿no? Y que finalmente hasta que ocurre es cuando a veces somos sensibles a que puede pasar. Entonces, las rampas son un lugar de alto riesgo para que una persona se pueda caer. Y no solamente una persona, generalmente son dos, porque se usan para los pacientes o personas beneficiarias o población que tiene uso de silla de ruedas. Entonces, ¿qué hemos detectado? Cuando van en la rampa, generalmente la silla de ruedas la llevan de forma frontal, digamos, van bajando en dirección como va la rampa, ¿no? La idea es que justamente, o la recomendación, es que en la posibilidad de que esté nosotros de poder ayudar, asistamos a la persona, sobre todo si son adultos mayores. Si no está nuestra posibilidad, pedir ayuda a otra persona, o bien la recomendación general es que baje en sentido contrario a la rampa. ¿Para qué? Para disminuir el riesgo de caídas, no solamente del paciente, sino también de la persona que lleva consigo la silla de ruedas. Ahora, en hospitalización, como enfermería, nosotros llevamos una escala para identificar el riesgo de caídas de la persona. Aquí una disculpa, se movió un poco la presentación. Pero bueno, esta escala nos dice la acción esencial que toda institución deberá justamente llevar una escala que les ayude a identificar el riesgo de caídas de su población. En este caso, lo que utilizamos aquí en el instituto es la escala de Crichton, que nos valora la limitación física de la persona. Aquí incluye si utiliza dispositivos de la marcha, si es una persona que deambula en silla de ruedas, inclusive cuando el paciente está en hospitalización, para nosotros se vuelve un punto aquel paciente que tiene consigo un tripié, porque finalmente un tripié le va a estar limitando la posibilidad de deambular libremente en comparación como si no lo tuviera, ¿no? Y agregar todavía que si el tripié está en malas condiciones, pues es un paciente que todavía va a tener mayor riesgo de caídas. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es el estado mental alterado, que aquí particularmente lo que se evalúa es que el paciente esté en un estado mental que pueda comprometer su seguridad, específicamente aquellos pacientes que cursan con encefalopatía o con delirium, para el caso de nuestra población que se encuentra en hospitalización, pero también no dejamos fuera aquellos pacientes que pudieran presentar algún estado mental alterado y que se encuentren en las áreas ambulatorias. Pero particularmente para los pacientes que están en las áreas de hospitalización, ese es el punto que nos tiene como más sensibles a la prevención de caídas, porque una de las principales causas de caídas en pacientes hospitalizados es justamente la alteración del estado de conciencia, porque la persona no conoce su propio riesgo en ese momento y lo supone a actitudes de riesgo, como los pacientes que están en delirio. Comúnmente se saltan incluso los barandales. Entonces, aquí hay que buscar otras estrategias, el manejo adecuado del paciente que está en delirio o del paciente que está en encefalopatía, de modo que podamos mitigar con eso el riesgo de caídas. Otro punto, pues el tratamiento farmacológico que implica riesgo. Podríamos pensar que todos los tratamientos farmacológicos, si bien todos pudieran tener interacción entre sí, pero particularmente, como lo decía, el uso de benzodiazepinas, el uso de diuréticos y el uso de analgésicos opioides son los que nos van a incrementar el riesgo de caídas. Pacientes con alteración de problemas de idioma o socioculturales también es un factor de riesgo porque limita la comunicación e incluso que pueda comprender lo que nosotros le estamos diciendo sobre la prevención de caídas. Y aquellos pacientes sin problema o sin factores de riesgo evidente, pues también tienen un punto. Sin embargo, traspolándola a nuestra población, ninguno de nuestros pacientes tiene al menos
tiene al menos, un riesgo de caídas. Esto se deberá evaluar de forma constante durante cada cambio de turno, cada cambio de área, cambio del estado de salud del paciente o cambio o modificación de tratamiento. Pero, ¿qué quiero decir con esto particularmente? Nuestros pacientes pueden tener un riesgo de caídas bajo al momento del ingreso a hospitalización, si es un paciente que, por ejemplo, viene de domicilio, pero ese estado puede cambiar si el paciente no se está programado para una cirugía. Obviamente su estado cambia porque puede cambiar su estado de conciencia, puede cambiar el tratamiento farmacológico que ahora tiene, entonces lo sobrepone a un riesgo. Pero incluso si el paciente cambia de área, como está en este momento en hospitalización y va a bajar a rayos X, si en el traslado no se asegura un adecuado entorno para el paciente, si por ejemplo la cama no se encuentra en buen estado, tienen alguna llanta descompuesta, supone que ese paciente se pueda caer y esos factores también se deberán evaluar para considerar el riesgo de caídas que pueda tener el paciente. Y muy importante que si bien la escala de Crichton como tal no lo menciona en ningún apartado, pero sí lo incluye dentro de la limitación física, es valorar los antecedentes de caídas. Sobre todo en las personas adultas mayores, aquellas personas que tienen alguna caída en los últimos 3 meses tienen todavía mayor riesgo de presentarla en los siguientes 6 meses después de la caída. Entonces, es importante estar evaluando el riesgo de caídas que pueda tener la persona porque seguramente si ese paciente o esa persona se cayó en domicilio, muy seguramente va a tener un riesgo de poder presentar una caída en hospitalización, todavía encontrando con mayor factor de riesgo todos los agregados que ya mencionamos, ¿no? La hospitalización, el cambio en el estado mental por algún tratamiento farmacológico o en sí por su propio padecimiento. Entonces, es importante también evaluar el riesgo de caídas que pueda tener nuestros pacientes. Y sobre esto, pues nosotros vamos a puntuar una semaforización. Aquí la escala de Crichton nos dice que un paciente con de 4 a 10 puntos, menor de 4 puntos va a tener un riesgo alto de caídas. Y lo más importante y lo que quiero rescatar de esto es que seguramente ustedes en las áreas de hospitalización han visto que todos nuestros pacientes tienen un identificador de cabecera, el cual tiene 2 semáforos. Uno de ellos compete justamente a la semaforización por riesgo de caídas. Esto no solamente, si bien el personal de enfermería cuando el paciente ingresa debe de evaluar el riesgo de caídas y comunicarle al paciente el mismo riesgo que tiene y además colocarlo en el semáforo que está en el identificador de cabecera, si nosotros detectamos algún cambio en el estado del paciente, no sé, que el semáforo esté en verde y el paciente en ese momento está en delirium, cambia su estado a rojo, entonces podemos cambiarlo. Ahora, de la prevención, si bien estos son los elementos que nos dictamina el Manual de Acciones Esenciales para la Seguridad del Paciente, nos dice que principalmente en los baños de hospitalización deberemos de contar con barras de sujeción y material y pisos antiderrapantes o bien tiras antiderrapantes que limiten el riesgo de caídas de la persona. Las áreas de tránsito deberán de estar libres de obstáculos, es decir, evitar que estemos ocupando espacios, sobre todo en los pasillos, para disminuir el riesgo de caídas del paciente, identificar el riesgo como tal en la tarjeta de identificación. Todas las áreas de atención tendrán que contar con una adecuada iluminación, sobre todo en los pacientes que están hospitalizados, como ya les decía, en las áreas por la noche, favorecer que se tenga una luz nocturna tenue que le permita al paciente, si es que deambula, poder identificar por dónde lo realiza para detectar oportunamente estos riesgos. Además, también nos dice que el personal de atención a la salud será el encargado de llevar a cabo todas las medidas implementadas para reducir el riesgo de caídas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que todos estamos involucrados y todos tenemos el compromiso de llevar a cabo no solamente esta acción, sino todas las acciones esenciales, pero particularmente para la acción de caídas, sí estamos todos involucrados en materia de prevención. Otra recomendación que nos da es que favorecer el uso de calzado cerrado, sobre todo que sea un calzado con suela antiderrapante, que sea cerrado para que le dé soporte al tobillo y con esto el paciente o la persona pueda tener mayor sostenibilidad para deambular de forma segura. ¿A qué voy con esto? Seguramente en más de una ocasión ustedes han visto a los pacientes hospitalizados que utilizan sandalias. Entonces las sandalias no son seguras en ningún momento, al menos para deambular, solamente pues se deberán usar para el caso de el baño, si el paciente acude al baño a regadera, si es que no tiene ningún dispositivo central. Y con ello, posterior, después cambiar a un calzado cerrado. Muchas veces todavía podemos encontrar a los pacientes con las sandalias, porque esto también se debe, en trabajo social anteriormente había una lista, o bueno, se les recomienda que dentro de sus artículos de uso personal traigan consigo unas sandalias, justamente para el baño y demás. La recomendación que agregamos ahora es que además traigan un calzado adecuado, como es el caso del de la imagen, o bien uno similar,
que suponga también un menor riesgo para la persona. Otra de las cosas que tenemos a consideración y que hemos ido trabajando a la par con trabajo social y con vigilancia es que les permitan además entrar a este tipo de calzado, pero también dispositivos de la marcha si el paciente requiere del mismo y si lo puede utilizar en el transcurso de la hospitalización. Entonces, nos ha habido ocasiones en las que el mismo paciente nos dice, es que no me dejaron ingresar mis zapatos, y acudimos con vigilancia para que nos hagan la gestión justamente que les permitan el acceso, porque finalmente pues son artículos que van a disminuir el riesgo de caídas de esta persona. Otros elementos nos dice que debemos acercar al paciente a aditamentos de ayuda como bastones, sillas de ruedas y lentes. Y particularmente aquí también quiero agregar la parte de si el paciente está en cama y no se puede movilizar y el buró o la mesa puente le quedan alejados, y si está dentro de nuestras posibilidades de acercarlo en ese momento porque lo requiere, lo hagamos. Porque a veces el paciente por la premura o no sé, por la idea de no llamar porque parece fácil alcanzar la mesa puente o lo que está en el buró, intenta estirarse, y con ello, pues, sí ha habido accidentes, sí ha habido caídas por parte de los pacientes en estas situaciones. Entonces, pues, la recomendación es acercar siempre al paciente todo lo que necesite, sobre todo en aquellos que tienen movilización limitada. Debe de haber señalamientos de prevención de caídas y también deberá de haber, sobre todo, como les decía, en las áreas de baños, escaleras, material antiderrapante y barandales que permitan una deambulación segura, no solamente para el paciente, sino para toda la población beneficiaria e incluso el personal o la comunidad institucional. Mantener siempre pisos secos y colocar señalizaciones cuando esté mojado. Y aquí le hago hincapié en este punto porque hemos tenido ya también reuniones y capacitaciones con el personal de limpieza, tanto externa como interna, sobre todo para el uso adecuado de los fantasmas cuando están haciendo el aseo, principalmente si los pisos están mojados, que coloquen oportunamente los fantasmas para que la población sepa que por ese, al menos en esa área de momento no se va a poder transitar o transite de forma segura o con precaución. Sin embargo, sí quiero aquí, una de las recomendaciones que incluso nos ha dado el personal de limpieza es que a veces está la señalización y nosotros pasamos de forma inadvertida, ¿no? O entre la prisa, que sí hay que llevar un medicamento, que sí hay que llevar una muestra, o entre la prisa por la premura entre la atención al paciente, corremos sin precaución o caminamos sin precaución en estos espacios. Entonces ya ha habido caídas, les digo, no solamente de los pacientes, sino también de personal, y particularmente en estas áreas donde aún con la señalización, pues se hace omisión de ella. Entonces hay que procurar seguirle, pues bueno, también recomendarle al paciente, a la familia, el uso, más bien, la anticipación ante estos entornos. Ahora, ¿qué pasa con nuestros pacientes cuando están hospitalizados? Y una de las causas también por las que se nos caen, o una de las causas por las que se caen con frecuencia, es los cambios bruscos en la cama, cuando el paciente se quiere movilizar y está el paciente, a veces está el paciente con el familiar y se intenta movilizar de forma abrupta. Entonces la recomendación es que siempre se realice la movilización con vigilancia y siempre en presencia de un personal de la salud, que no lo haga solo, inclusive si está la familia, porque el paciente lo puede intentar, puede sentir que tiene la seguridad y la confianza para intentarlo, el familiar también, pero si desconocen los mismos el estado de salud del paciente, o si es un paciente que ha estado 3 o 4 días en cama y no se ha levantado, pues es un paciente que seguramente pudiera presentar hipotensión ortostática y por ende caerse. Entonces la recomendación es que no se intente levantar solo, que siempre toque el timbre para que un personal de la salud pueda atenderle de forma oportuna y ayudar en su movilización, ya sea por parte del personal de enfermería o bien por parte del personal de camillería. Es importante que tanto el paciente como el familiar conozca el riesgo de caídas para que estén también anticipados a estos riesgos y la prevengan. Y con esto hago hincapié también a lo que nos dice la OMS, empoderar al paciente para prevenir cualquier riesgo de caídas, de infecciones. Un paciente empoderado, conociendo su riesgo, está todavía con mayor antelación a cuáles son todos estos riesgos y puede actuar de forma oportuna, no solo el paciente, sino la familia y bueno, ya todos como equipo de salud. En aquellos pacientes que presentan alguna alteración del estado de conciencia, siempre favorecer que estén acompañados. Aquí también hacemos hincapié al trabajo que ha hecho Trabajo Social de favorecer estos cambios de familiar a pie, y también al personal de vigilancia, que se favorezcan estos cambios de familiar a pie de cama del paciente, sobre todo cuando está en estados de agitación, como ya lo decíamos, como delirium o encefalopatía, porque también es una de las situaciones donde les decía, en esos momentos donde el paciente está muy agitado, el familiar salía a hacer el cambio a la puerta del instituto, y en esos momentos el paciente podía tener algún accidente. Entonces esto nos ayuda también a aumentar la vigilancia. No delegamos el cuidado al familiar, pero sí nos ayuda en la vigilancia
tenemos mayor tiempo de vigilancia para ese paciente que no tenga riesgo de caídas. Entonces, lo más importante es no dejar al paciente si está en riesgo, no dejarlo solo. Ahora, ¿qué pasa cuando ha ocurrido una caída? ¿Qué es lo que hacemos en el instituto o qué han hecho ustedes cuando han sabido de alguna caída? ¿Han visto la caída de algún paciente o algún personal? ¿Qué es lo que han hecho? Para la caseta de distancia más cercana para que asista al paciente. Okay. El familiar. A mí me ocurrió que en la rampa de la puerta donde salen del comedor, llevaban a la paciente, iba muy rápido su conductor, pues, y le dije que le bajara a la velocidad, entonces se cayó de frente la señora y tuvimos que levantarla entre varios, porque no fue una caída espantosa, o sea, nada más fue de contacto. ¿Cómo puedo explicar? Sí, fue un daño leve. Ajá, entonces llamé inmediatamente a vigilancia, salió el de la caseta, venía el acompañante, yo también, y el vigilante llamó a otro vigilante para que la pudiera regresar. Así que obviamente la señora viene enojada, me dijo majadería y media su conductor, pero la pregunta obligada también, ya aprovechando, es en los ambulatorios, hay mucho, o sea, eso es la hospitalización. Quiero pensar que en las normas que ustedes están por sacar, también viene la parte de ambulatorios. Y en el caso de nosotros, ¿cuál sería como que nuestro papel también? Yo lo que hice fue eso, es lo que se me ocurrió. Ellos mismos marcaron, quiero pensar, al otro vigilante para que llegara y nos ayudara. Claro, sí, justo. Pero, perdóname, No. nada más para aceptar, no sé si hay como un procedimiento para que nosotros como químicos que no estamos precisamente en esa área de hospitalización, en un momento dado pudiéramos saber el procedimiento, obviamente acudir a la caseta, que es lo más viable, que yo fue lo que hice, y tomar en cuenta cuál es lo que nosotros tenemos que hacer, sobre todo en áreas ambulatorias, que son las que nos tocan a nosotros. Sí, justamente, qué bueno que da ese ejemplo porque por ahí justamente es nuestra forma de actuar también. Como parte del programa institucional de caídas, como les decía, nos enfocamos más en pacientes hospitalizados, que bien es como la población con mayor riesgo y también pues obedece a lo que nos dice la acción esencial número 6. Entonces, voy a partir de ahí, qué es lo que tenemos que hacer, sobre todo en aquellos hospitalizados. Si nosotros somos la persona que está de testigo de la caída, o bien a lo mejor no cuando sucedió la caída, pero vemos que la persona está en el piso, hay que mantener la calma y primero también avisar. Siempre en hospitalización va a haber personal de enfermería encargado del paciente y un médico encargado del sector que va a estar a cargo justamente del paciente. Entonces, avisarle de forma oportuna a ambos para que a su vez vayan a hacer la valoración inmediata del paciente e identificar cuál es el riesgo, si presentó algún daño mayor, ¿no? Además, con ello también llamarán al personal de camillería para que le ayuden a trasladar nuevamente al paciente. Si se cayó en la regadera, trasladarlo a su unidad, o si se cayó fuera de la unidad o en la cama, de nuevo poder darle posición. Y con ello continuar la valoración. Ya el médico indicará si es preciso en ese momento una valoración exhaustiva o que requiera de algún estudio de gabinete o no, pues ya competirá también al personal médico. Después de ello, pues bueno, el personal de enfermería hace un reporte o un registro escrito de cuáles fueron las causas de la caída y con ello también nosotros vamos viendo cuáles son todas esas causas susceptibles para poder trabajar en esas áreas de mejora y disminuir el riesgo de posibles caídas a futuro. Pero ¿qué pasa también cuando un paciente se cae en las áreas ambulatorias? Que también con esto hemos visto un incremento. Lo primero que tenemos que hacer, lo mismo, mantener la calma, evitar movilizar al paciente porque a veces no sabemos el daño que pueda tener. Solamente tenemos que contenerlo y habilitar un área que no, digamos, que también no suponga el riesgo para otras personas, o sea, no hacer como el montoncito ahí de personas para que esto no sea un riesgo también para otras personas. Y vamos a activar el código morado. La extensión del código morado es 1111. Ellos nos van a apoyar en el caso de aquellos pacientes que presenten alguna alteración, como en este caso es una caída.
o hemos tenido casos también de pacientes que empiezan a convulsionar y por ende se caen. Entonces, también una forma de actuación o un equipo de actuación rápida es código morado. Entonces, siempre llamar a la extensión. Si en ese momento no tenemos la posibilidad, justo podemos hacer lo siguiente, también avisar la vigilancia, si está ya sea aquí en la caseta o sobre todo en la UPA, que siempre hay un vigilante, avisarle oportunamente para que él dé activación de código morado o a quien tenga en ese momento una extensión para que pueda realizar la llamada. Les van a preguntar dónde fue la caída, específicamente el lugar, para que ellos puedan acudir. Seguramente les harán una pregunta rápida sobre cuál es la situación del paciente. No sé si en ese momento el paciente está convulsionando o bien parece que no hay ningún daño, pero para que ellos también sepan qué material con el que deberán acudir a la activación del código y para la monitorización del paciente. Entonces, ellos harán en ese momento una valoración rápida, previa. Este código morado está a cargo del personal de los técnicos en urgencias médicas que se encuentran en urgencias, justamente están a cargo de la doctora Eloísa Ramos. Si bien nosotros capacitamos en materia de riesgo de caídas, para la capacitación de código morado sí compete o ya sí directamente se solicita con la doctora Eloísa, porque también hemos visto que parece que no todos estamos sensibilizados en el tema de cómo actúa justamente código morado. Entonces, podemos nosotros también darle aviso a la doctora para que programen algunas capacitaciones y con ello pues saber cómo dar activación de este mismo código, ¿no? Entonces el equipo de código morado acudirá a la valoración del paciente. Si el paciente presenta algún daño o necesita algún estudio imagenológico, se trasladará al área de urgencias y posteriormente pues ahí se abordará. Si el paciente no tiene mayor riesgo, se egresará o ya se decidirá de acuerdo a la valoración que se le realice en el triage. Lo que sigue pues es lo mismo, ¿no? Documentar el evento o reportarlo, documentar la caída. Principalmente aquí la extensión, me faltó poner la extensión, pero es la extensión 2192 para notificar una caída ya sea de algún paciente o de algún de pacientes que también están en el área ambulatoria. Y para el caso del personal de salud o la comunidad institucional que no estamos exentos a este riesgo, lo que sigue es notificar la caída primero, primero también activar código morado para el área donde nos ocurra la caída. Siempre se activa código morado para pacientes o familiares que están en áreas ambulatorias o incluso mismos familiares que se encuentran en las áreas de hospitalización y el personal del instituto que tuvo una caída, se activa este código. Y lo que sigue también es darle notificación de manera inmediata a nuestro jefe inmediato para que dé aviso a la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene en el Trabajo y con ello se dé seguimiento por si es el caso de incapacidad. Y ya con ello se da aviso también a relaciones laborales. Entonces, esa es la ruta que se tiene que seguir para los 3 casos de caídas. Para pacientes hospitalizados, se avisa a médico y enfermería. Para pacientes ambulatorios se da aviso a código morado, esperamos a la valoración de ellos y notificamos el evento a la extensión 2192. Y para personal, notificar de manera, activamos igual código morado, notificamos de forma inmediata a nuestro jefe inmediato para, como les digo, se le dé aviso también a seguridad, a la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene en el Trabajo, porque también ellos lo que hacen es evaluar cuáles son esas áreas de riesgo para el trabajador y justamente atenderlas a la brevedad. Eso sí va a estar en las normas internas del hospital, se van a publicar en algún caso. Estas, al menos de la actuación del paciente, la caída en el paciente hospitalizado, sí están dentro del manual de acciones esenciales. Lo demás está como parte del trabajo de código morado, la atención a pacientes o familiares, como tal la activación del código. Y para el caso del personal, pues se encuentra dentro de las actividades que realiza la comisión mixta o normado dentro de estas acciones. Sí, de código morado, 1111. Y para notificar la caída, 2192. No, este es de la subdirección de enfermería. Con nosotros, con esto llevamos el seguimiento de las caídas. ¿Cuáles son las posibles causas? Para comisión mixta, les digo enseguida la extensión, porque es a relaciones laborales donde tenemos que llamar. Sí, sería interesante que sí se publique o se destacaran ¿cómo se llaman? Los anuncios mínimos ahí en la UPA principalmente, ¿no? En las ambulatorias. Pero es que muchos trabajan pacientes directamente en los laboratorios. Entonces, yo creo que sí sería conveniente tener información, sobre todo de las extensiones, hacia dónde dirigir en cada caso y que se publique ya sea en los ¿cómo se llama? Periódicos murales, en los talk shows, sí, o también en las puertas de cada uno de los laboratorios o las unidades
trabajamos con pacientes directamente. Sí, sí, sí. Eso es importante. Yo, por ejemplo, no sabía que en el caso de nosotros hay que ir a comisión mixta. Tampoco tengo un número telefónico. Ahorita les comparto la extensión porque justo... Estos datos serían interesantes para toda la comunidad, ¿no? Sí, justo recién hubo una caída de un trabajador y justo acudió el personal de comisión mixta para evaluar como todas estas áreas de oportunidad, tanto en el entorno y pues bueno, darle seguimiento a la atención también al trabajador. Evaluar si lo que sigue justamente es una incapacidad o si no hay mayor riesgo, pues bueno, solamente actuar de manera oportuna en las modificaciones del entorno. Pero sí es importante también justo que lo conozcan. Esto también parte de, bueno, esta comisión mixta, pues como lo saben, también depende del área de recursos humanos, relaciones laborales y también del sindicato. Entonces, pero les comparto la extensión. Este anuncio sí justamente lo hizo sindicato hace un tiempo. Es una infografía. Y miren, el proceso es el siguiente. Bueno, les decía, avisarle también a su jefe inmediato. Deberán también acudir a su clínica del ISSSTE, porque justamente si hay una necesidad de la incapacidad, pues bueno, todo va a ser a través de nuestra seguridad social. Y la extensión es 2994 o 3603. Esto lo que nosotros podemos hacer es notificarle también a los compañeros de comisión mixta si es que se requiere alguna, bueno, para que también les hagan llegar esta información a la brevedad, porque creo que sí, muchas cosas se desconocen, a veces se publican, pero bueno, si no como difundimos y demás, a veces como que se pierde la comunicación, pero bueno, les podemos comunicar. Entonces, yo me caigo. Tienen que llamar a mi jefe, luego a comisión mixta y luego a todo ese rollo y aquí no me atienden, tengo que irme directamente al ISSSTE. Entonces, sí, bueno. Sí. Porque a nosotros, efectivamente, tiene toda la razón, doctora, que nos da la licencia de especialista. Entonces, aquí nada más que se da como... Sí, hacen una valoración, pueden hacer una valoración rápida. Tengo de todos modos que irme con toda la fractura y a ver cómo me voy al ISSSTE. La atienden de forma inmediata en el área de urgencias, pero el seguimiento posterior pues deberá ser en el ISSSTE. Pero tampoco me arreglan aquí la fractura. No, sí, ahí sí no. Ahí no hay manera en la que podamos apoyar. Sí, es un problema porque finalmente, como dice la compañera, me voy y de todos modos voy a traer mi papel y de todos modos aquí me van a checar las inasistencias o lo que sea, pero de todos modos el golpe que yo traigo no me lo atienden como para que yo alcance a llegar al ISSSTE sin tanto dolor por eso. No, todo una va a ser. fractura que a mí ya me pasó también. Sí, sí, sí. Eso es lo que a lo mejor tendrían que hacer como un sistema paralelo de atención ahí mismo en epidemiología y de atención rápida, o por lo menos pónganme una férula o por lo menos pónganme la inyección para que no tenga el dolor y alcance yo a llegar. Sí, de hecho eso sí se hace, bueno, los casos que ha habido justamente más o con un daño mayor, digámoslo así, se atienden oportunamente en el área de urgencias, pero posterior pues el seguimiento ya deberán acudir al ISSSTE. O sea, de manera inmediata también, si es una lesión visible, se tendrá que atender también aquí, digo, no se dejará como así nada más, pero sí lo hacen. Puedes ir a un hospital privado y con la receta médica ya después vas al ISSSTE para tramitar la incapacidad. Yo así lo hice con una luxación que tuve por una caída en tránsito, me atemorizo como accidente de trabajo, me atendí en Médica Sur y con la receta e indicaciones del médico ya en el ISSSTE me dieron la incapacidad. No necesariamente tienes que ir hasta el ISSSTE. No, tienes que ir al servicio médico más cercano. Ya realmente lo estoy. Sí, yo terminé rehabilitación de todos modos. Ajá, y de ahí ya después me fui al ISSSTE. Y el ISSSTE todavía me pregunta a mí dónde se va a atender, rehabilitación o aquí con nosotros. No, bueno, y entonces ya uno decide. Sí, ya ahí uno decide cuál va a ser en qué lugar será la atención. Pero sí, también las recomendaciones que justamente nos hacen en estas capacitaciones también nos han nutrido para ir favoreciendo como estos, se abren canales de comunicación y justamente pues se van mejorando en la medida de lo posible como estas áreas
de oportunidad. También aquellos lugares donde luego no es, en ese momento no es visible que pudiera ser un riesgo de caídas, lo que pasa también después de la capacitación es que decimos, ay, creo que aquí justamente alguien se puede caer, ¿no? O este lugar nadie le ha dado como la atención precisa para que se atienda y muchas personas ya se han caído o han tenido el riesgo de caídas, ¿no? Como sobre todo en las áreas ambulatorias, que es como las que luego no tenemos tan visibles, pues se pueden, en la medida de lo posible, se atienden también a la brevedad. Con otra observación, pero por ejemplo, en el caso de las personas que hacen la limpieza precisamente, yo creo que ya tienen mucho tiempo trabajando en el hospital y de alguna manera saben cuáles son como que los horarios donde pasa más gente. Ajá, porque sí se sabe dónde hay y las áreas por donde pasa. Entonces no sé si eso se pueda coordinar con los de limpieza, ya sea que limpien antes o que limpien después de esas horas pico, porque creo que tienen en la mañana como a mediodía y luego ya como cuando nos vamos, pero justamente coincide con los horarios en los que estamos. Sí, que hay mayor afluencia de personas, sí. Hagan como que de modificación por horarios. Sí, justamente con el personal de limpieza externa tenemos mayor número de capacitaciones porque también es un personal que va cambiando constantemente. Entonces, justo con ellos es como nuestra población a la que más en materia de capacitación estamos de forma constante, dado que lo que pasa muchas veces es que a lo mejor hoy capacitamos a 30 personas, pero para el siguiente mes ya ingresaron otros 30 y a estas personas o las cambiaron de turno o bueno, ya prescindieron el contrato y demás. Entonces se mantiene como la capacitación constante y se determinan también este tipo de intervenciones o se hacen estas recomendaciones. Y el diario oficial también tiene las caídas en casa. O sea, te cuenta, no sé. No las contempla. La acción esencial o lo que está normado en el diario oficial solo contempla las caídas en pacientes como tal, ya sea, perdón, en ambulatorios o en hospitalizados, en mayor caso en hospitalización. Pero lo que sí es cierto es que dentro de nuestro programa institucional también es que estemos evaluando justamente en nuestra población beneficiaria cuál es el riesgo de caídas. Entonces, siempre que tengamos presente o frente a nosotros a un paciente, hay que estar cuestionando también, ¿tiene usted riesgo? Evaluar el riesgo de caídas, pero también preguntarle si tuvo antecedente de caídas en los últimos 3 meses al menos, porque seguramente si lo tuvo, muy probablemente sea todavía mayor riesgo de que pueda presentarlo en este transcurso de tiempo, ¿no? Ya sea que sea un paciente ambulatorio o bien que sea un paciente que está hospitalizado. Pero no lo considera, sin embargo, dentro del programa institucional, pues sí se tiene como en consideración, al menos preguntarle a la persona si tiene este antecedente. Sí, sí, también justo aquí les decía, porque ha habido casos donde el familiar se cae y se activa código morado y también se le da atención en triage, bueno, si es que la atención lo requiere también, o la lesión, perdón, lo requiere, porque los compañeros de código morado, como les decía, son técnicos en urgencias médicas, entonces tienen preparación prehospitalaria o en la actuación ante urgencias, entonces si ellos realizan una valoración, si hay alguna lesión menor o no, algún daño que no se considere grave, pues ellos actúan de manera inmediata en ese momento. Ya si su evaluación les dictamina que la persona requiere mayor evaluación, pues se trasladan al área de urgencias. Pero sí, también se atienden y se contabilizan incluso también. También, sí. Si toda persona que esté dentro del instituto, al menos que no sean pacientes hospitalizados, se deberá activar código morado y también en ese momento se les da al menos la valoración inicial por los compañeros de código morado. Y pues bueno, también importante que esto pues ya lo mencioné en un inicio, hay que registrar la caída, ¿no? Todo tipo de caída, principalmente también, no solamente para contabilizar, o sea, para ver la incidencia y prevalencia, sino también para identificar esas áreas de oportunidad donde se tenga que actuar de manera breve para evitar una segunda o futuras caídas en otra población. Entonces, esto también viene normado en la acción esencial número 7 de la notificación de los eventos adversos. Para este caso particular, en el caso de pacientes hospitalizados, se deberá notificar de forma oportuna la caída, que bueno, aquí les decía que enfermería realiza un registro escrito sobre las causas que llevaron a que el paciente se cayera y después se realiza un análisis caso a raíz para evaluar en conjunto cuáles son esas causas modificables y bueno, pues que no se vuelva a repetir el evento. Y para concluir, me gustaría
mencionarles esto, pues que pequeñas acciones pueden marcar la diferencia en la seguridad del paciente, y no solo del paciente, sino de toda la comunidad institucional. Es compromiso de todos garantizar un ambiente seguro dentro del instituto para prevenir las caídas, como lo decía, pues para toda la población beneficiaria del instituto e incluso para la población trabajadora también. Y pues con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Sí. Quería compartirles que cuando estaba terminando mi cesárea de mi tercer hijo, me pidieron que moviera ya las piernas para saber qué tanto estaba ya liberándose pues lo que te pone, ¿no? La anestesia. Y las moví involuntariamente muy rápido y apenas ya estaban terminando de cerrarlas y se me salió la pierna. Me salió la pierna muy rápido y me dijeron, pero es que no lo haga tan rápido. Con esta plática, doctora, me parece muy importante también ese momento. No sé si a todos les piden, a ver, ya mueve tus piernas, que de repente me dijeron que te ibas a caer. Si no estabas ahí, te ibas a caer justo en la plancha, inmediatamente después de que acabó la operación. Sí, justo, qué bueno que lo menciona. Esta es una de las cosas también por la que los pacientes comúnmente se caen en las áreas de hospitalización. Es un paciente que lleva 3 o más días en cama y solo el hecho, sobre todo en las personas adultas mayores, pasar más de 3 días o inclusive, bueno, hasta 7 días, se va perdiendo la masa muscular. Con esto también se pierde la fuerza y el equilibrio que puedan tener para sostenerse y deambular de manera segura. Entonces, no pasa lo mismo en las personas jóvenes, sin embargo, no están exentas del riesgo, y una persona que finalmente ha estado mucho tiempo en cama tiene mucho riesgo de volver a caerse, cuando intenta deambular de manera inicial, ¿no? Entonces, aquí la recomendación que también se le hace tanto al paciente como a la familia, pues es justo que permitan primero que le hablen a un personal de la salud para que vigile la movilización segura, ¿no? Para que asista a la movilización segura. Y también en aquellos pacientes posoperados, pues que no intenten la deambulación de forma abrupta y siempre con vigilancia. Aquí porque cuando el paciente está operado, sale de cirugía, una de las recomendaciones también es que se movilice de forma inmediata para evitar complicaciones como estreñimiento, entre otras más, ¿no? Entonces, si bien la recomendación es que se movilice de forma inmediata, también la recomendación que nosotros hacemos es que se movilice, pero de forma segura. ¿Y cómo va a ser esto? A través del acompañamiento tanto del personal de enfermería, personal médico o todo el personal de salud que esté involucrado en ese momento para la atención del paciente. Entonces, si nosotros vemos a un paciente que acaba de salir de cirugía y se intenta levantar, le pedimos que no se espere, lo asistimos o bien le llamamos al personal a cargo del cuidado del paciente para que esté con mayor seguridad, llame a camillería, o si el paciente todavía no está en condiciones de caminar, pues bueno, se le notifica en ese momento, y también a la familia que está el riesgo que tiene el paciente, para que no lo vaya a intentar levantar solo, porque a veces el familiar, pues también en el ímpetu de querer que su familiar camine, los levanta sin la mayor seguridad o vigilancia, y pues aquí nos ha ocurrido también, se cae tanto el paciente como el familiar. Entonces, justo, sí, el ejemplo también es muy, muy bueno. Gracias por la aportación. Muy bien, ahora les voy a compartir sobre MIDO. MIDO es para la medición integral para la detección oportuna. Esta medición surge del plan de trabajo del doctor Cifuentes, de uno de sus objetivos que fue diseñar un programa para la salud de los trabajadores, para mejorar su salud y su bienestar. Aquí, como ya conocen, tenemos el programa Vida Saludable. Este programa tiene 7 ejes. Uno de estos ejes es el eje de autocuidado. Dentro del eje de autocuidado tenemos los módulos de MIDO. Estos módulos van dedicados al personal de salud. Entonces, MIDO como tal es una estrategia para la prevención y detección de las siguientes enfermedades: hipertensión arterial, diabetes mellitus y obesidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de estos 3 pasos. El paso número 1 es la valoración de factores de riesgo. El paso número 2 es la toma de signos vitales. Glucosa capilar y somatometría. Dentro de la somatometría se hace una medición de talla y de peso, al igual que toma de circunferencia de cintura y de cadera. Y en el paso 3 se realiza una emisión de un reporte con intervenciones y recomendaciones personalizadas.
¿Cuáles son los objetivos de la medición de estos módulos de MIDO? Es fomentar el autocuidado de los trabajadores de salud del instituto como parte del programa Vida Saludable y Sostenible. Nosotros pretendemos identificar factores de riesgo, detectar alteraciones en la salud del trabajador de manera oportuna, emitir las recomendaciones que corresponden a las necesidades de cada trabajador y otorgar seguimiento semestral. ¿Cómo funciona? Nosotros tenemos alrededor del instituto, específicamente en los corchos, estos dos carteles. En el primer cartel nosotros explicamos qué es lo que realizamos en la medición y en el segundo tenemos como tal el código QR que ustedes pueden escanear y ahí les va a expandir un formulario. En este formulario ustedes van a llenar sus datos personales y ya hasta el final viene un calendario en donde ustedes pueden programar su visita con nosotros, la fecha y la hora que más les acomode sin interferir en sus labores cotidianas. De hecho, no sé si pudieran ahorita escanear este código QR, pueden hacer su registro de una vez. Nosotros después de esta visita les enviamos a su correo electrónico sus resultados. En una hoja sale como tal cuáles son los parámetros que ustedes tienen fuera de los rangos normales y en otra hoja les damos justamente ya las recomendaciones que les damos para mejorar los estilos de vida. También te dan una dieta. Como tal, son recomendaciones generales, porque lo que se pretende con estos módulos es justamente detectar aquellos parámetros que están fuera de los rangos normales. Pero dentro del programa Vida Saludable y Sostenible se está trabajando para que en un futuro se pueda trabajar en conjunto con un nutriólogo. Aquí no me dieron lo que es problemas de hígado. No, como tal, no, todavía no se tiene alguna prueba. Hemos estado dialogando con algunas personas para ver qué otro tipo de pruebas se pueden meter a este programa, pero por el momento solamente son las básicas que les comenté desde un inicio, que es toma de signos vitales, glucosa capilar, la medición de talla, peso, cintura y cadera. Y pues eso sería todo. Todos están invitados a estos módulos. Si no pueden escanear el código QR, también en estos carteles viene el link. Y si no pueden tampoco entrar al link, viene el correo. Y si no pueden entrar al correo, nos pueden visitar en el consultorio 222, que está en el edificio Alarcón, en el primer piso. Ahí pueden visitarnos y nosotros les agendamos su cita. No sé si alguien tenga alguna duda. Ajá. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos.